El domingo pasado estuve compartiendo ya una parte sobre este asunto de los dones espirituales. De entre ellos, compartía la definición. Decíamos que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales o manifestaciones del Espíritu Santo otorgado a los creyentes por el mismo Espíritu en el momento de su salvación, con el propósito de servir al Señor, sirviendo a los otros miembros de la iglesia y al prójimo para el desarrollo de la iglesia y el reino de Dios. Bueno, el propósito, hermanos, de los dones espirituales, pues lo encontramos en los pasajes donde hablan precisamente acerca de los dones, pero uno de los pasajes que nos hablan acerca de estos propósitos es Efesios capítulo 4, en el versículo 12. Allí nos dice que los dones espirituales tienen el propósito de perfeccionar a los santos. O sea, Dios da los dones espirituales para que se usen, se desarrollen y de esta manera se perfeccionen a los santos. Esto es para su crecimiento, para su desarrollo, para su capacitación. Y también nos dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para su crecimiento también, para su desarrollo. Y en forma particular de cada creyente, no pensando en que el don que tiene le ayuda a eso, no, sino los dones de los demás ayudan a él a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, pero también a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús también, ¿no? Y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La estatura de un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, en otros pasajes como Corintios, pues nos dicen que es para provecho de los demás miembros de la iglesia. Lo que quiero decir es que los dones de cada uno de ustedes es para bendecir, para provecho de los otros miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo Jesús. Y ya también el domingo pasado mencionaba cuáles son los dones espirituales que la Biblia nos proporciona en estos pasajes, y lo voy a decir una vez más. Solamente los voy a mencionar y después, ahora sí, poco a poco voy a ir desarrollándolo un poco más o extendiéndome un poquito más. Claro que no voy a extenderme o compartir acerca de todos los dones, solamente los que alcance en el tiempo considerable. Bueno, los dones mencionados en Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8 son el don de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Y los mencionados en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10 son sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Los mencionados en 1 Corintios 12, del 28 al 30, son de apóstol. Otra vez menciona el de profecía, enseñanza, milagros, sanidad, ayuda, administración y lenguas. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 11 y 12,
se mencionan lo siguiente: el de apóstol, profecía, evangelismo, pastorado y enseñanza. Entonces, quitando aquellos dones que se repiten en 2 o 3 pasajes, vienen quedando a un promedio de 21 dones espirituales mencionados en las Escrituras. Así que estos son, podríamos decir, la mayoría de los dones. Pueden haber otros que aquí no se mencionan, pero que dentro de la iglesia pues son necesarios y que el Señor, en su soberanía, en su voluntad, Él da a quien Él quiere para que los desarrolle, y entonces así también se suplan las necesidades que las iglesias o determinadas iglesias puedan tener. Muy bien, hermanos, pasando adelante, entonces quiero comenzar a compartir en qué consisten estos dones espirituales. Pero antes quiero decirles que a través de los estudios que se han hecho sobre estos dones espirituales, algunos han dividido los dones para describir qué áreas de la iglesia ayudan, o qué áreas de la iglesia son para ministrar de acuerdo a estos dones. Entonces, hay varias divisiones, hermanos. Yo quiero compartirles una de ellas, que es lo que realmente pues hemos estado estudiando como iglesia ya desde varios años, acerca o en el estudio que la mayoría ha tenido acerca de descubriendo mi ministerio. Entonces, si ustedes recuerdan esta clase, Descubriendo mi ministerio, en esa clase vimos acerca de estos dones espirituales, y en esta clase la división que se hace de los dones espirituales son los siguientes. En primer lugar, están los dones que comunican la palabra de Dios. En segundo lugar, están los dones que educan al pueblo de Dios. En tercer lugar, los dones que demuestran el amor de Dios. Y en cuarto lugar, dones llamados de señales. Y en quinto lugar, dones que sostienen los propósitos de la iglesia, o específicamente 4 propósitos fundamentales para la iglesia. Entonces, es una clasificación de 5 áreas en los que los dones pueden desarrollarse. Así que comienzo entonces con los dones que comunican la palabra de Dios. Dones que comunican la palabra de Dios. Dentro de estos dones que comunican la palabra de Dios está el don de profecía. Ahora, pues le llamamos predicación. El don de profecía le llamamos predicación. Profeta es uno que habla en lugar de otro. Esto era un profeta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sigue siendo en la actualidad. Es alguien que habla en lugar de otro. Ustedes recuerdan que cuando Moisés pues va delante de Dios y le dice: es que no sé hablar, o sea, voy a llegar allá, pero allá con Faraón, y ¿qué le voy a decir si no sé hablar? Entonces allí tuvo una conversación con el Señor, y el Señor le dijo, después de unos intercambios allí de palabras, le dijo: bueno, entonces yo he elegido a tu hermano Aarón para que él hable por ti ante Faraón.
Entonces le estaba diciendo, él va a ser, o sea, y le dijo, yo lo pongo a él por profeta tuyo. Entonces él va a hablar en lugar tuyo. Y así es como, en un sentido, Aarón se convirtió en profeta de Moisés. Entonces un profeta es alguien que habla en lugar de otro. Y los profetas de Dios, bueno, pues fueron todos aquellos y son todos aquellos que hablan, bueno, en el pasado hablaron en lugar de Dios o hablaron por Dios. Y en la actualidad, pues siguen siendo todos aquellos que hablan o hablamos en lugar de Dios. Dios es el que da el mensaje al predicador y el predicador comunica el mensaje al pueblo del Señor. Entonces, esto es lo que es, lo que era, lo que es un profeta. Y miren, para que ustedes tengan más claro esto, primero a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 3. Este versículo nos aclara muchísimo lo que yo les acabo de decir. Primero a los Corintios 14, 3. Miren lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todavía se tiene la idea de que un profeta es alguien que predice el futuro. En el pasado, los profetas cumplieron esa función, pero no por sí mismos, sino porque Dios les entregó un mensaje que era no para el presente, sino para un tiempo futuro. Y ese tiempo futuro podía ser un futuro cercano o un futuro lejano. De hecho, hay profecías que hay mensajes que los profetas del Antiguo Testamento comunicaron al pueblo en ese tiempo que eran para el futuro y no para el futuro cercano, porque el pueblo de ese tiempo no alcanzó a ver el cumplimiento de este mensaje. De hecho, han pasado muchísimos años y esas palabras o esos mensajes aún no todos han tenido su cumplimiento. Algunos ya lo tuvieron, por ejemplo, hace 2000 años con las profecías respecto a Cristo, se comenzaron a cumplir muchas de ellas, pero muchas de las profecías igual respecto a Cristo todavía no se han cumplido, pero se van a cumplir en el tiempo futuro para nosotros. ¿Qué tan lejano o cercano está? Definitivamente no lo sabemos, pero tarde o temprano esto va a tener su cumplimiento. En ese sentido, los profetas del Antiguo Testamento predijeron el futuro, otra vez, no por sí mismo, sino porque Dios dio el mensaje. Pero los profetas de la actualidad, les decía al principio, somos predicadores que hablamos en lugar de Dios. Nos comunicamos con otras personas no creyentes, pero también nos comunicamos con los creyentes para entregar un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón después de haber estudiado la palabra del Señor y después de haberle pedido al Señor un mensaje para compartir a su pueblo, a la iglesia, pero también a no creyentes. Entonces, esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Los profetas hablan ¿a quiénes? A los hombres en lugar de Dios. ¿Y con qué propósito? Para edificar, para exhortar,
Este es uno de los propósitos o una de las tareas que los predicadores tienen o tenemos, entregar mensajes que exhorten al pueblo de Dios o a la iglesia, a los hermanos. Aunque muchas veces las exhortaciones no son bienvenidas para muchos, a veces las exhortaciones no son agradables, vienen con un mensaje muy fuerte, muy duro, dependiendo de cuál es el estilo de vida, la conducta del creyente o de los creyentes. Entonces, dependiendo de eso, así va a venir la exhortación, y no del predicador. El predicador otra vez solamente comunica el mensaje de exhortación. Entonces, ¿de quién viene la exhortación? Pues de Dios viene esa palabra y se entrega a quienes va dirigido, aunque no guste, aunque sea rechazado, pero Dios cumple con entregar ese mensaje a través de sus predicadores o profetas, como le queramos llamar. Pero también se tiene el propósito de entregar mensajes de consolación, ¿verdad? Cuando se están viviendo momentos difíciles, momentos de adversidad a lo mejor, o circunstancias difíciles, o cuando están viviendo conflictos familiares, matrimoniales, o cuando están viviendo la partida de un ser querido, o cuando estamos viviendo un tiempo de crisis, por ejemplo ahora esta crisis sanitaria, que pues en algunos lados ha ido bajando, se ve que esto va mejorando, pero nos enteramos de otros lugares donde otra vez, después de que se esperaba que ya pasara todo esto, ha habido un rebrote muy fuerte y están viviendo una situación terrible porque ya les rebasó a las autoridades sanitarias, pero también ya rebasaron los números de enfermos graves que los hospitales ya no pueden atenderlos. Estoy teniendo en mente en estos momentos el país de la India, en donde llegan a los hospitales y no hay lugar, y hay no solamente decenas de muertes, hay cientos y hasta rebasan el 1000 de los muertos por día. Estábamos viendo cómo es que acondicionan allí áreas en donde pues queman los cuerpos, ¿verdad? Hacen la cremación de los cuerpos porque pues es muy complicado, muy difícil. Entonces es una crisis que necesita pues también palabras de consolación, palabras de aliento. Y hermanos, Dios ha estado entregando estas palabras a través de a través de diferentes predicadores, que ahora que tenemos esta bendición también de tener estos medios del internet, de poder conectarse en línea, o poder transmitir en línea y escuchar diferentes mensajes que se están entregando en estos tiempos. Dentro de ellos pues hay mensajes de edificación, en todo tiempo tiene que haber esto. En otros hay mensajes de exhortación, pero también hay mensajes de consolación. Esta es la función del profeta, esta es la función del predicador. O sea, no solamente es como pues, luego escuchamos o hemos visto de algunos que se llaman profetas y dicen: el Señor me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero no lleva este propósito ni de exhortación, ni de edificación, ni de consolación. Entonces eso no es lo que la palabra del Señor está diciendo. Entonces ahí está, que el mensaje entregado por el profeta debe cumplir estos propósitos. Y otra vez en el versículo 4 del 1 Corintios 14, hermanos, recalca el propósito de la edificación de la iglesia. Dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica.
Pero bueno, punto y aparte, después vamos a hablar acerca de este otro don. Dice, pero el que profetiza, que es el don que estamos tratando, dice, edifica, ¿a quién? A la iglesia. Edifica a la iglesia. Entonces es para la edificación de la iglesia. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, es para la edificación de la iglesia. Es para que cada uno, ya sea que aprenda, o ya sea que recuerde, o ya sea que vuelva a desempolvar todo ese conocimiento que ha recibido acerca de los dones espirituales. Entonces algunos es para aprendizaje, que tienen que saber que Dios les ha dado dones espirituales, y esos dones espirituales son para provecho de la iglesia, para provecho de los demás miembros de la iglesia, no es para provecho personal. Y cada uno pues necesita desarrollarlos para que de esa manera pues cumpla su función dentro de la iglesia a la que el Señor lo ha puesto. Bueno, entonces resumiendo un poco aquí este don de profecía, diremos que es la habilidad para comunicar la palabra de Dios públicamente en una forma pues iluminada e inspirada, que convence a los no creyentes y desafía y confronta a los creyentes. De eso trata el don de profecía. Es la habilidad para declarar persuasivamente el propósito de Dios. Bueno, espero esto sea útil para ustedes, hermanos. El siguiente don tiene que ver con el don de evangelismo o evangelista. El don de evangelismo. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39. Hechos 8, 35 al 39. La palabra del Señor dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe fue un evangelista. Bueno, Felipe fue uno de los 7 que la iglesia primitiva, o la que se llama la iglesia primitiva, o la iglesia que comenzó en Jerusalén, pues escogieron para ayudar en la administración, en el servicio de los creyentes de esa iglesia, mayormente pues de los huérfanos y de las viudas. Estas 7 personas, que también se les llama diáconos, pues estaban para ayudar a atender a las necesidades de ese grupo pues de la iglesia, de los necesitados. Entonces él era evangelista y tenía esa facilidad de hablar del evangelio de la salvación. Por eso leemos aquí que dice que abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció, le predicó, le compartió el evangelio de Jesús. Y en nuestros días diríamos, evangelizó al eunuco y al etíope. Bueno, el etíope era eunuco, ¿verdad? Entonces evangelizó al etíope. En los versículos anteriores tenemos un relato pues más completo de lo que hablan estos versículos.
Y en el versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora la pregunta aquí que podríamos hacernos es, ¿por qué el etíope había llegado al convencimiento de que necesitaba bautizarse? Bueno, podemos deducir y concluir que Felipe le había dado el evangelio de la salvación, le había explicado de una manera tan clara, pero tan convincente, que ese etíope tomó la decisión, o fue llevado a la convicción de abrazar el evangelio y dar el siguiente paso, que era el bautismo. Y entonces él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Una vez más, miren cómo Felipe está, pues, está probando, por decirlo así, está examinando la fe de ese etíope. No es algo así como que Felipe se emocionó, ay, qué bueno, ya me gané una persona para Cristo y me está pidiendo que lo bautice y de una vez antes de que se arrepienta. No. Felipe examina la convicción, la fe de esta persona y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y podemos pensar en lo contrario de esto, si no crees de todo corazón, pues entonces no puedes. Pero si crees de todo corazón, adelante. Y dice en el versículo 37, y respondiendo, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En nuestro tiempo, hermanos, esta declaración es muy fácil que cualquier persona la haga. Es muy fácil que una persona que no sea salva la diga. Es muy fácil. Cualquier persona puede decir esto, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en el tiempo en el que se escribió eso, en el tiempo que ocurrió esto, en el tiempo en el que el etíope declaró estas palabras, hermanos, no era realmente nada fácil, nada sencillo, nada ligero decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque eso era signo de muerte. Era signo de muerte. Habían matado a Jesús, no tenía mucho tiempo. Y también los seguidores de Jesús estaban sufriendo persecución. Estaban siendo maltratados. Recuerden que ya Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel. Entonces decir, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, era porque realmente estaba convencido. Era porque había tomado una decisión firme y estaba consciente de que esto le podía llevar a la muerte, pero al haber tomado esta decisión, él estaba diciendo, no importa, no me importa. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Felipe estaba haciendo bien su trabajo.
Versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino, porque ahora era uno de los seguidores de Cristo. Así que entonces, hermanos, esto nos enseña que el don de evangelismo es la habilidad para comunicar las buenas nuevas de Jesucristo a no creyentes en una forma positiva y no amenazante. Otra vez, es la habilidad para comunicar las buenas nuevas de Jesucristo a no creyentes en una forma positiva y no amenazante, como lo hizo Felipe. Pero también podemos decir que este don tiene la habilidad para crear oportunidades para compartir a Cristo y guiar a la gente a responder con fe. Crear oportunidades para compartir a Cristo, para hablar de Cristo, para evangelizar, para predicar el Evangelio y guiar a las personas a responder con fe en el Señor Jesucristo. Ahora, muchos hermanos no tenemos este don de evangelismo. Yo siempre he creído que no tengo el don de evangelismo. No sé si estoy en lo cierto o no. Y durante muchos años, en mi juventud, yo me escudaba en que no tenía el don de evangelismo y por eso pues, no tenía que evangelizar. No tenía que compartir o predicar el Evangelio de Cristo a otras personas. Y callaba mi conciencia con este pensamiento o esta idea de decir, no, es que no tengo el don, o sea, yo no recibí el don de evangelismo. Sin embargo, pues siempre había algo que me empujaba a compartir. Y participaba en las campañas de evangelismo que la iglesia, o mi iglesia en ese tiempo, y mi unión de jóvenes, pues programábamos. Y pues tenía que participar. Así que, como decía el apóstol Pablo, o por fuerza o por voluntad propia, de todas maneras, pues iba y compartía el Evangelio. Yo no sé qué tan efectivo era, pero entregaba el mensaje. Y lo demás, pues ya era obra del Espíritu Santo. Si la persona también, pues abría su corazón, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es esto, que muchos se escudan aunque no tienen el don de evangelismo y no evangelizan. Y piensan y creen que están en lo correcto. Yo quiero decirles que predicar el evangelio, compartir el evangelio de Cristo a otras personas que no tienen a Cristo, que no son creyentes en Cristo, es responsabilidad de todos los que somos hijos de Dios. Es responsabilidad mayormente a los que tienen el don de evangelismo, pero es responsabilidad de todos los demás que no tenemos ese don de evangelismo. Porque es una comisión, es una misión que Cristo
dejó a todos sus discípulos. Y si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, aunque no tengamos el don de evangelismo, necesitamos compartir el evangelio de la salvación. Tengamos el don o no. Eso es una comisión, es una misión, es un mandato que Cristo nos ha dado. O sea, hay de aquellos que no obedezcan o que no obedezcamos a este mandato. Recuerdan que hace unos domingos atrás estaba yo compartiéndoles o les compartí acerca de que Dios demanda nuestra obediencia. Y parte de esa obediencia pues es predicar, compartir el evangelio de Cristo. Así que yo le entrego este mensaje, usted sabe cómo lo recibe y cómo responde a ese mensaje. Pero bueno, entonces el que tiene el don de evangelismo, pues no tiene mayor problema, no tiene mayor conflicto, porque ha recibido una habilidad sobrenatural, sorprendente. Y va a llevar a cabo su trabajo pues, sin muchas complicaciones. Entonces, estos son, hermanos, el don de profecía y el don de evangelismo que acabo de compartirles, y que entran dentro de la categoría de los dones que comunican la palabra de Dios. Bueno, hay muchos otros dones que nos faltan, que tenemos por delante para explicar un poquito más, pero vamos a concluir aquí para pues no alargarnos mucho, y pues voy a seguir compartiendo acerca de estos dones espirituales. Pues por lo pronto vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias porque Él ha dado dones, ha repartido dones a su iglesia y usted ha recibido dones espirituales de parte del Señor, y vamos a pedirle ayuda para que pues cada uno desarrolle sus dones y de esa manera la iglesia pueda funcionar como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Que no sea una iglesia enferma, que no sea una iglesia atrofiada, y si lo hemos sido, bueno, pues pedirle perdón al Señor y comenzar a hacer lo que nos corresponde a cada uno para que el cuerpo de Cristo pues esté funcionando bien y tenga pues un buen aspecto ante los no creyentes, y entonces deseen formar parte de este cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por darnos estos dones espirituales, tanto a la iglesia en general como a cada uno de nosotros en particular, Señor. Gracias por darnos en tu palabra cuál es el propósito por el que nos has dado estos dones, y por describir cómo se necesita pues, desarrollar estos dones espirituales. Gracias, Padre. Tú conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón, conoces nuestros dones espirituales. Si alguno, Señor, no sabe cuáles son sus dones, no tiene claro cuáles son sus dones, te ruego por favor que tú les aclares, que tú les ilumines y que les lleves a esas partes de tu palabra que describen estos dones, pero también que ilumines a cada uno y pues, los impulses también a prestar atención cuando se da alguna enseñanza, un estudio, una predicación acerca de los dones espirituales, para que estén atentos y puedan comprender, y de esta manera saber cuáles son sus dones y saber cómo desarrollarlos. Te pido que nos ayudes, Padre, en el desarrollo de ellos. Tú lo sabes, como nosotros, que pues tendremos obstáculos como los hemos tenido, tendremos
barreras, habrá dificultades para que podamos desarrollar estos dones como es debido, pero te pedimos ayuda para que podamos vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier desaliento, cualquier cosa, Señor, que trate de impedir que te sirvamos a través de nuestros dones, que trate de ponernos en la pasividad para no funcionar en ese lugar que cada uno de nosotros tenemos en tu cuerpo, que es la iglesia. Porque deseamos que tu cuerpo, Señor, funcione con toda normalidad. Que sea un cuerpo sano, que sea un cuerpo útil, fuerte, para cumplir tus propósitos, para que tú te glorifiques, tanto en tu iglesia como en cada vida en particular de los que somos tus hijos. Por favor, Señor, te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga y pues sigamos adelante.